Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo siempre afectuoso a todos ustedes de mi parte. Para mí es un gusto siempre compartir mis investigaciones para que ustedes, queridos amigos de testigos de Jehová y público en general, se enteren en qué consisten los engaños de esta organización ultra falsa de la Watchtower Sociedad Anónima. Yo hago estas investigaciones tal como la Biblia indica que uno debe asegurarse de todas las cosas, como decía Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 21, que uno debe asegurarse de todas las cosas, y eso es lo que hago yo. Y asegurarse de todas las cosas significa investigar a fondo lo que estos libros chatarra de la Watchtower enseñaban como la verdad. ¿Por qué este libro titulado El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, acabó en la basura? ¿Por qué este libro ya no se publica más si esta organización religiosa de la Watchtower dice que ella es la verdad? Es la verdad desde la época de Russell, cuando se fundó la sociedad Watchtower como tal y empezó a publicar su primera revista, La Atalaya, en 1879. Se decía que ahí se ponían las verdades que las demás religiones no estaban enseñando, que eran dirigidos por Jesucristo, y que había escogido pues al pastor Russell con su grupo de estudiantes de la Biblia para enseñar las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, porque así versa la doctrina de la historia de la Watchtower, que Jehová escogió a los estudiantes de la Biblia en ese grupo de estudiantes de la Biblia que en 1870 se reunieron con Russell para descubrir y desenterrar todas esas verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando, que solamente Russell con sus estudiantes de la Biblia lograron restaurar esas verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, y por lo tanto era la única religión verdadera. Yo siempre me he preguntado y he puesto en mis videos por qué todos esos libros ya no se publican hoy en día, si esas eran las restauraciones de las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando. ¿Por qué están todas en la basura? ¿Por qué todos los libros de Russell están en la basura? Si la Watchtower decía que Russell restauró las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando y que Jesús lo estaba dirigiendo este señor Russell, ¿por qué están en la basura entonces? Así de simple. Pero la Watchtower clama ser la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? ¿Por qué pusieron al hermano tal en la verdad? ¿Cuándo se bautiza el hermano Pérez en la verdad? Como vemos, la Watchtower siempre se ha puesto la etiqueta de la verdad, pero la verdad de las cosas es que es una religión falsa, porque de lo contrario no se hubieran tirado a la basura todos los libros del pastor Russell, que ahora no se publican más. Y eso quiere decir que él no restauró ninguna verdades bíblicas que las demás religiones no están enseñando. De lo contrario, jamás se hubieran dejado de imprimir los libros del pastor Russell, porque la verdad de Russell sería igual de verdad ayer, hoy, mañana y siempre. Ese es el razonamiento mínimo inteligente que puede tener una persona que tiene un coeficiente intelectual normal. Solamente una persona torpe de un IQ muy bajo podría aceptar la enseñanza de la Watchtower, que Jesús escogió al pastor Russell y a su estudiante de la Biblia para restaurar las verdades bíblicas, sabiendo que sus libros están en la basura, y no reflexiona que si eso es cierto, ¿por qué están sus libros en la basura? Es lo mismo que puede hacer una persona, razonar si esto es verdad, porque están sus libros en la basura. Así como los libros de Russell acabaron en la basura, también acabaron en la basura todos los libros del señor Rutherford, que fueron alrededor de 26 libros y más de 80 folletos que escribió durante sus
25 años como presidente de la Watchtower, el señor Rutherford. Todos sus libros hoy en día no se publican, ni sus folletos, todos están en la basura. Entonces, ¿cómo se puede decir que esta es la religión verdadera cuando todos sus libros se acaban en la basura y ahora no se publican? Y así, también en la era del señor Knorr con el señor Franz, que fue de 1942 hasta 1992, que fueron 50 años en que ambos estuvieron juntos en la Watchtower, publicando literatura chatarra que ya no se publican más. ¿Dónde están los libros del señor Franz? Franz murió en 1992 y estuvo a cargo del alimento espiritual desde 1942. Son 50 años de la era del señor Fred Franz como el teólogo iluminado, como el oráculo de la Watchtower, que era el único que tenía la comunicación con Jesucristo en realidad, porque él decía que él se encerraba en su dormitorio en Betel porque tenía comunicación directa con Jesucristo, que le está dando alimento a su vida a tiempo. Por esa razón, cuando fallaron la fecha del fin del mundo para 1975, le echaron la culpa a Fred Franz. No a un esclavo Fred discreto, sino a Fred Franz, el responsable de eso. Porque él era el oráculo, él era el que se comunicaba en su dormitorio con el Señor Jesucristo. Y cuando él estaba en su dormitorio, encerrado, nadie lo podía interrumpir al señor Franz, porque se decía, está en comunicación con Jesucristo, no se le puede molestar. Claro, estaba roncando, estaba tirando su siesta ahí, y decía, está comunicándose con Jesucristo en sueños. Seguramente se comunicaba a través de ángeles, ¿cómo sería? No sé. Pero él comenzó a publicar los alimentos espirituales de la Watchtower a partir de 1942 hasta 1992, en que murió. Durante esos 50 años de la época de Knorr con Franz, se imprimieron muchos libros, muchísimos libros, que hoy en día no se publican, porque eran alimentos basura, llenos de falsedades, de especulaciones, profecías falsas, malas interpretaciones del libro de Apocalipsis, por parte de Franz. Se enseñaba que la gran tribulación ya había empezado en 1914 y se había armado una escatología a partir de ese año de 1914, como la gran tribulación que se había iniciado, y se comenzó a especular una serie de cosas basados en una gran tribulación que había empezado en 1914. Y cuando se dijo que no había empezado en 1914 y que era para el futuro, todo lo que se había publicado con respecto a la gran tribulación inicial en 1914 y lo que venía después resultó siendo falso. Por eso tuvieron que tirar muchos libros a la basura. Ahora, aquí les presento, por ejemplo, este libro publicado en 1975 por el señor Fred Franz. Este libro es un libro basura, ya no se publica, porque tiene la propia interpretación de hombres, en este caso de Fred Franz. Interpretaciones que él hacía, que eran sus propios puntos de vista, que no eran los puntos de vista de Jehová y Jesucristo, sino el punto de vista de Franz, que se publicaba en este libro, de un tarado mental, de un pobre hombre que se creía un gran conocedor de la Biblia, que nunca pasó por una escuela de teología, una universidad para graduarse de teología, no tenía ninguna instrucción, ni un conocimiento, ni siquiera conocía el griego ni el hebreo, más que unas cuantas palabritas. Era un hombre cero en teología. Escribió este libro basura, y los testigos de Jehová creyeron en esto como un alimento de Jehová dado a su esclavo, conteniendo alimentos basura, falsedades, especulaciones, cosas horribles que realmente es para matarse de risa. Este es uno de los libros también infames de la Watchtower. El reino de milenio de Dios se ha acercado, publicado en 1975 en español y 1973 en inglés, en plena era de la expectativa del Armagedón para 1975. Este es un libro de basura, y vamos a demostrar. Quiero compartir con ustedes, porque la idea mía es transmitir lo que yo hallo, para que ustedes sepan cómo esta religión es ultra falsa, una porquería de religión, que es seguida por gente estúpida, que cree todo lo que le dice la Watchtower, y son credulones y siguen a hombres, siguen siendo esclavos de hombres y no son esclavos de Jesucristo. No siguen lo que la Biblia enseña, siguen interpretaciones de un grupo de hombres, en este caso solamente fue Franz, en este libro, Fred Franz, siguen la interpretación credulones de un hombre que no tiene ninguna inspiración divina, que no están dirigidos por Jesucristo, que no son infalibles, que se equivocan en materia de doctrina y organización, y creyeron en 1975 lo que se decía en este libro como la verdad, y se inmolaron por lo que se decía este libro sin investigar y razonar a fondo si esto tenía sentido. Y gente en esa época creía en este libro y lo estudiaban los martes. En el estudio del martes estudiaban este libro y nadie podía refutar lo que decía este libro porque te expulsaban por apóstata, y si podías a cuestionar, porque ahí está algo que eres ilógico.
que es ilógico. Te expulsaban por apóstata, por ser sabiondo, por querer cumplir con el texto de 1 Tesalonicenses 5:21, que dice, asegúrense de todas las cosas. Y asegúrense de todas las cosas nuestras, leer los libros de la Watchtower, es investigar si lo que está acá en este libro está de acuerdo con la Biblia. Pero para la Watchtower, asegurarse de todas las cosas, es leer los libros de la Watchtower y aprenderte lo de Paporreta, y ya con eso, habiendo aceptado esto, ya te aseguras de todas las cosas y tienes la verdad. De eso no es así. Asegurarse de todas las cosas significa poner en duda este libro y ponerse a investigar con la Biblia si tiene sentido lo que dice este libro. Vamos a suponer que yo me remonto a la época que se sacó este libro en 1975, cuando yo tenía 25 años de edad. Tenía 25 años. 1975. Vamos a suponer, queridos amigos, que yo me remonto a mi juventud, sale este libro y comienzo a leerlo. Y yo después de leerlo, me dirijo a los ancianos de mi congregación, supongamos, ¿ah? Después de haber leído esto, tengo algunas dudas razonables. Y me voy acercado a los ancianos a decir, este libro enseña falsedades, se lo digo en su cara a los ancianos. Este libro tiene enseñanzas que acaba de sacar de la sociedad Watchtower. Como digo, nos hemos remontado al año 1975, cuando yo tenía 25 años de edad, y yo me dirigiera a los ancianos a decir que yo no acepto este elemento basura de la Watchtower. ¡Su diablo, qué horror! Expulsó por apóstata. Porque esa es la política de un grupo de ancianos ignorantes, tan burros como los que escribieron este libro, que son unos credulones y aceptan todo porque no son realmente fieles a Dios. Porque ser fiel a Dios es decir, vamos a ver, esclavito, si no me estarás engañando. O señor Fred Franz, que escribió este libro, no voy a hacer que usted me esté engañando porque son sus propios puntos de vista de hombre, que no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina, que son sus propios puntos de vista. Y como tal tengo derecho yo a cuestionar los puntos de vista de otros, porque yo tengo también mis puntos de vista, porque soy más inteligente que ese baboso. Vamos a poner un ejemplo, y acá he puesto una etiquetita acá, porque es justamente lo que quiero comentar. Supongamos pues que, como digo, me remonto al año 1975, soy un jovencito, saco mi libro de los anaqueles, del siervo de literatura, digo, yo quiero un librito de esto, le pagaba, porque ese se vendía, en 1975 tenía que pagar por el libro, pagaba mi importe de este libro, me lo llevaba, me ponía a leer, y una vez que lo había leído, regreso al salón y le digo, quiero tener una reunión con los ancianos. Entonces, vamos a poner el escenario que yo me acerco a los ancianos y me saco la traducción del Nuevo Mundo, y le digo, señores testigos de Jehová, señores ancianos, quiero compartir con ustedes un texto bíblico. Está en Mateo 24:42. Entonces yo le leo, me voy a sacar mis anteojos, acá estos anteojos, para poner mis anteojos de lectura, y me pongo mis anteojos. Bueno, en esa época no usaba anteojos porque estaba joven, pero como ahora estoy viejito tengo que usar anteojos, ¿no? Y le digo, me reúno con los ancianos y digo, hermanos, quiero leer con ustedes el texto de Mateo 24:42. Y dice, ¿no? Fíjense ustedes, manténgase alerta, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. 43. Mas sepa alguna cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no hubiera permitido, o no habría permitido, que forzaran su casa. Por este motivo, ustedes también demuestren estar listos, porque a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. ¿Cierto? Es decir, Jesús está exhortando a manténganse alerta y vigilantes, porque Jesús viene como ladrón en la noche. Y que si ellos se mantuvieran despiertos, no dejarían que el ladrón forzara su casa. Dicen pues el 44, por ese motivo también demuestren estar listos, porque a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Entonces, estar alerta y vigilantes, esa es la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Viene. Entonces dice el 45, que es el texto más importante para Watchtower, para el esclavo fiel y discreto de ahora, que dice que es su texto más querido. El texto de Mateo 24, 45 al 47. Y dice, ¿quién es? Dice Jesús, pregunta, ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo, dice solamente esclavo, no dice esclavo fiel y discreto, dice feliz es aquel esclavo, si su amo lo hallara así. Y dice el 47,
En verdad digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. ¿Se da cuenta? En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. ¿Qué entendemos acá? Yo le diría a los ancianos, hermanos, ¿qué cosa entendemos acá? Que el mantenerse alerta es una exhortación de Jesús porque Él viene por segunda vez. O eso, Jesús viene por segunda vez. Y que viene a inspeccionar a su esclavo, porque el 45 dice, ¿quién es el esclavo fiel y discreto que su amo hallará que estuvo dando el alimento a los domésticos al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo, dice el Mateo 24:46. Feliz es aquel esclavo, no nos está llamando esclavo fiel y discreto, porque todavía no lo sabe. Feliz es aquel esclavo, si su amo lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, una vez que lo haya, lo nombrará sobre todos sus bienes. Entonces, Jesús va a venir, ¿cierto? La UASTA está exhortando en la autoridad que tenemos que tenernos alerta a la venida de Jesús por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria. Cuando nosotros leemos, ahora quiero leerles a ustedes, ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo vendrá Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria? ¿Cuándo es eso que dice la Biblia que Jesús vendrá con poder y gran gloria? Si nosotros retrocedemos unos cuantos, hemos leído de 42 a 45, ¿no es cierto? Mateo 24, 42 a 45. Ahora vamos a retroceder un poquito, el mismo texto de Mateo, del capítulo 24, vamos a retroceder al 29, y nos dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. 30, Mateo 24, 30. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todos los tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo ocurre eso? Dice, inmediatamente después de la gran tribulación. El sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo a la nube del cielo con poder y gran gloria. Entonces yo le preguntaría, me remonto al año 1975, y le preguntaría a los ancianos, ¿cuándo se cumple el texto de Mateo 24 a 45? Me va a decir, bueno, cuando Jesús venga por segunda vez, pues obviamente dice, ¿no?, que estemos alerta porque no sabemos a qué día viene su Señor. Estemos alerta porque no sabemos cuándo viene su Señor. ¿Y qué hará el Señor cuando venga? Viene a ser pues el juicio final, obviamente. Viene a no cielo con poder y gran gloria. Todo el mundo se va a mover de miedo. Y lo primero que va a hacer es hacer la separación de ovejas y cabras. Y entre ellos está a inspeccionar a su siervo, a sus esclavos. En ese momento se cumple pues la parábola de los talentos, como dice ahora la Watchtower. En la actualidad la UASTA dice que la palabra talento se va a cumplir cuando Jesús venga en la nube del cielo con poder y gran gloria, en Mateo 24:30. Ahí acaba la palabra talento. Bueno, yo me remonto del año 1975, le digo a los ancianos, primera pregunta, ¿para qué estamos alerta? Me va a decir, para la venida de Jesús por segunda vez. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Ya lo hemos leído, inmediatamente después de la gran tribulación, ¿cierto? No puede ser antes de la gran tribulación, inmediatamente después de la gran tribulación. Viene Jesús en el cielo con poder y gran gloria. Y la UASTA en la actualidad dice que tenemos que mantenernos alerta porque Jesús viene en la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer el juicio final, hacer la separación de ovejas y cabras, entre ellos expresionar al siervo, a su siervo, y determinar quién es el esclavo, siervo fiel y prudente o ser discreto, y quién no lo ha sido para castigarlo. Es así de simple, ¿no es cierto? Entonces, si eso ocurre inmediatamente después de la gran tribulación, nada de una inspección pudo haber ocurrido antes de la gran tribulación. En absoluto. Y hemos visto que el texto de Mateo 24:45 es lo primero que Jesús hará cuando vuelva, ¿no es cierto? Porque cuando dice Mateo 24:42, manténgase alerta porque no saben qué día viene su Señor, dice después, si el amo de casa se hubiera mantenido despierto, no hubiera dejado que el ladrón forzara su casa. Dice el 44, por lo tanto, manténganse listos, porque a una hora que ustedes no piensan que viene el Hijo del Hombre. Y pasa el 45, dice, ¿quién es pues el esclavo fiel y discreto que a quien su amo lo nombró sobre su doméstico para el alimento de su tiempo apropiado?
feliz aquel esclavo, no dice aquel esclavo fiel y discreto, dice, porque no lo sabe, feliz aquel esclavo, si su amo al inspeccionarlo, lo hallara haciéndolo así. Si lo halla así, dice, bien hecho esclavo fiel, tú eres el esclavo fiel y discreto. Y al esclavo malo que administró mal los talentos, que no lo hizo producir, le dirá, esclavo indolente y esclavo infiel. Esclavo indolente, esclavo inicuo. Entonces ya Jesús distingue quién es el esclavo fiel y discreto, quién fue esclavo fiel y discreto, quién cumplió y quién no cumplió. Viene a ver quién administró bien sus talentos y quién no lo administró bien. Entonces todo eso es lo que hará Jesús cuando vuelva, inmediatamente después de la gran tribulación, como lo hemos leído claramente, inmediatamente después de la gran tribulación, el sol se oscureció, la luna dará su luz, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos, y se verá la señal de la unidad del cielo con poder y gran gloria. Jesús viene a hacer el juicio final, a hacer la separación de cabras, entre ellos impresionar a sus siervos, quién ha sido fiel y discreto y quién no lo ha sido, para castigarlo. Así de simple. Entonces yo le pregunté a señores de la Watchtower, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que mantenerse alerta y vigilantes es la venida de Jesús, inmediatamente después de la gran tribulación, como hemos visto, en el nuevo cielo con la gloria. ¿Y qué es lo que hará Jesús? No dice el texto de Mateo 24:45. ¿Quién es, pues, de mis esclavos, el esclavo fiel y discreto? No lo sabe Jesús, por eso lo está preguntando. Es una pregunta que hace Jesús. ¿Quién es, pues, el esclavo fiel y discreto? Lo va a inspeccionar. Entonces da cumplimiento a la parada de los talentos, porque ya no hay nada que hacer. Viene el Armagedón, viene el juicio final, la separación de cabras y la inspección del esclavo. Ya no hay más obra misionera en adelante, ya se acabó. Ya acabó la oportunidad, se cerró la puerta. Ya entramos al milenio, se acabó. ¿Se dan cuenta? Se acabó. No hay más predicación. Entonces, yo le diría a los ancianos de la congregación, ahora sacando este libro, y yo quisiera leerles a ustedes, queridos amigos, lo que dice la Watchtower con respecto a Mateo 24:45, para que vean cómo es este libro engañoso, tramposo, falso, peligroso, un libro que no se desvía de la Biblia para engañar a la gente, porque ese es el propósito de esta religión de porquería diabólica, y lo digo con justicia, con pruebas, que leer estos libros de la Watchtower es envenenarse, desviarse de la Biblia, y por eso acabó en la basura. Yo quiero leerles a ustedes en la página 348 de este libro, que lo voy a leer en este momento. Fue necesaria esta introducción que acabo de hacer para que ustedes entiendan lo que acá les voy a leer. Por eso fue esta introducción que les he hecho, lo que significa la segunda venida de Jesús, qué significa Mateo 24:45, cuándo se hará eso, cuando viene Jesús, que sabemos que inmediatamente después de la gran tribulación, y lo primero que hará Jesús cuando venga, en el nuevo cielo con poder y gran gloria, y sus ángeles con él, que es su segunda venida para hacer el Armagedón, lo primero que va a hacer es inspeccionar al esclavo y ver quién es el esclavo fiel y discreto, porque no lo sabe Jesús, porque dice, feliz es aquel esclavo que su amo lo hallara haciéndolo así. No dice, feliz es aquel esclavo fiel y discreto, dice, feliz es aquel esclavo que su amo lo hallara así, le dirá, bien hecho esclavo fiel, recién. Ya. Entonces, ahora que le está explicado eso bien y lo tiene bien en su mente, pues eso lo repito, eso es un poco reiterativo, porque dice que la repetición está en la retención, y no está dirigido para los sentidos inteligentes que lo captan así, porque ellos se pueden sentir aburridos que lo repita. Está dirigido para los testigos justamente que son tercos y no entienden y son duros. Así que pido disculpas si soy reiterativo. No, yo no estoy dirigiendo esto necesariamente a los más inteligentes que ya lo captaron hace rato, pero no todos tienen el mismo IQ y la misma rapidez de captación. Está dirigido para gente, los testigos brutitos, que son buenitos pero son brutitos, pues hay que explicárselos. Entonces yo me reúno con los ancianos y digo, bueno hermanos, ya hemos discutido esto, cuando se va a cumplir, que se puede inmediatamente después de la gran tribulación, no antes de ella, que está para el futuro, que es cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria, que él hará cumplimiento del texto de Mateo 24:45 al 47 para hacer la inspección, para ver qué esclavo ha sido fiel y quién no lo ha sido. Así de simple, porque no lo saben. Entonces yo le hago una pregunta a la Watchtower, ya que ustedes, señores ancianos, ya les expliqué esto. Mire lo que me dice la organización, este nuevo libro, le diría yo a los ancianos 175. Entonces lo pongo acá y lo voy a comenzar a leer ustedes. ¿Qué me dice la Watchtower con respecto a Mateo 24:45? Fíjense ustedes cómo Satanás entra acá
para engañar, distorsionar la verdad de la Biblia, para acomodarlo a la Watchtower a su conveniencia. Por eso digo que estos libros están ajustados para acomodarlos a su conveniencia teológica, a sus mitos, a sus cuentos falsos, para hacerlos creer que son verdaderos los cuentos falsos, pues, de una selección de esclavos 1919, son cuentos falsos. Y como digo, así como este libro está trafiado con ideas del señor Franz, que son su propio punto de vista, que no tienen nada que ver con Jesucristo, porque Jesucristo no hubiera permitido que se publique esta basura. Pero de todas maneras, este libro tuvo que descartarse porque era vergonzoso, como eran los libros anteriores también, como lo fue el libro Misterio Terminado, como fueron los libros de Russell también llenos de piramidología y sionismo, ¿no es cierto? Entonces, este libro pues no fue la excepción, también acabó en la basura, pues, un libro de porquería. Ahora, yo le digo, después que le he explicado esto a los ancianos, que les he explicado a ustedes, supongamos que yo se lo hubiera dicho a los ancianos en 1975, y ellos ya llegaron a captar que este texto de Mateo 24:45 se cumpliría solamente cuando Jesús venga al nuevo cielo con poder y gran gloria, después, inmediatamente después de la gran tribulación, y lo primero que hará es impresionar a su esclavo y ver quién ha sido fiel y discreto. Yo le diría a los ancianos lo siguiente: a ver, hermanos, esta es mi duda. Estamos en 1975, ¿ah? Y digo, en la página 355, en el párrafo 49, sí, el 49 dice así, le leo, estoy frente a los ancianos, ¿eh?, de mi colección en 1975, y le leo lo siguiente: en la ilustración, el amo antes de partir da una responsabilidad limitada a aquel de quien se espera que sea un esclavo fiel y discreto. Nombra solo sobre sus domésticos o servidumbres a este esclavo. No dice esclavo fiel y discreto, dice que este esclavo nombra sobre sus domésticos o servidumbre, y que Jesús espera pues que sea esclavo fiel y discreto, en base a la ilustración de la parábola de los talentos, donde se habla que el amo partió a un país lejano y otorgó responsabilidad a aquel esclavo para que diera el alimento apropiado a los domésticos o servidumbres, y esperaba a Jesús que lo hiciera, dice, con la obligación de darles su debido alimento al tiempo apropiado. Por consiguiente, cuando su amo regresó, dice que lo nombró sobre todo lo suyo, al esclavo aprobado. Listo. Esto significa mayores obligaciones para el esclavo que recibe la promoción. Ahora puede demostrar su fidelidad y discreción de manera más extensa. O sea, ya había mostrado ser fiel y discreto, habiendo dado el alimento correcto de forma apropiada, habiendo cumplido con alimentar a los domésticos, dándole el alimento espiritual oportuno y regularmente, y mostró ser fiel y discreto. Dice, y que había lo fiel y discreto, dice que le encargó de todo lo suyo, todos sus bienes a este esclavo aprobado, y esto significaba mayores responsabilidades, obligaciones para el esclavo que recibe la promoción. Ahora puede demostrar su fidelidad y discreción de manera más extensa, porque superentiende más cosas, llega a ser un esclavo en valiosa estima. Y está hablando de la ilustración de la parábola de los talentos, y sigue diciendo acá, en el párrafo 51, dice lo siguiente: el rey reinante Jesucristo, al inspeccionar al resto de sus discípulos ungidos en el año de 1919 de la era cristiana, sí halló fiel y discreto al esclavo nombrado en cuanto a la alimentación de sus domésticos. Por consiguiente, nombró a esta clase del esclavo sobre todo lo suyo. Dice que en 1919. Esta posición responsable, ahora engrandecida, era la de servir con relación al cumplimiento de las profecías del reino que ahora se debían cumplir. Dice más abajo: sin embargo, desde que fueron nombrados en 1919 como el esclavo fiel y discreto, son embajadores del reino mesiánico
inaugurado con un mensaje del reino que ha adquirido nuevo significado y vigor. ¡Qué honor es para ellos ser utilizados en la realización de lo que el libro de Revelación predice, con todos sus maravillosos simbolismos y sus gloriosas nuevas acerca del reinado de 1000 años de Cristo? Yo le preguntaría pues entonces a los ancianos que estamos reunidos ahí, que están reunidos, ¿cómo es verdad que Jesús pudo venir a inspeccionar a ese siervo en 1919 y nombrarlo como su esclavo fiel y discreto, porque dice que lo halló fiel y discreto, dándole alimento correcto y oportuno a los domésticos? Y que esto era en base a la ilustración o parábola, que este amo haría un viaje a un país lejano y esperaría durante su ausencia, cuando el amo regresara, hallara que este esclavo hubiera sido fiel y discreto, habiendo multiplicado pues esos talentos. Y dice pues que esto, el amo regresó a inspeccionar al resto de sus discípulos ungidos en el año 1919. Y dice, sí halló fiel y discreto al esclavo nombrado en cuanto a la alimentación de sus domésticos. Dice que sí halló fiel y discreto. O sea, lo inspeccionó, se había cumplido con dar el alimento correcto que Jesús les había encomendado hace 2000 años atrás, cuando partió al cielo como ese rey que viajó a un país lejano, ese hombre noble, ¿no? Como ese hombre noble que viajó a un país lejano, que era Jesús, y que les encomendó dar el alimento a los domésticos, que era la obra de predicación, que eran sus talentos. Y que Jesús vino en 1919 a hacer esa inspección, y dice acá muy claramente que Jesús, dice, el Rey de Jesucristo, al inspeccionar al resto de sus discípulos ungidos en 1919 de la era cristiana, sí halló fiel y discreto al esclavo nombrado en cuanto a la alimentación de sus domésticos. O sea que este esclavo sí había cumplido en la labor de alimentar fielmente a los domésticos de la casa de la fe, a la servidumbre, lo había cumplido, que fue lo que Jesús le había encargado cuando partió al cielo hace 2000 años atrás, como ese hombre noble que viajó a un país lejano y le dijo, aquí le dejo los talentos porque ustedes administren estos talentos que les dejo, y la UASTA reconoce que esos talentos eran la hora ministerial de hacer la predicación y alimentar a los domésticos con alimento espiritual verdadero, y que los halló dando justamente en el momento de la inspección que estaban dando el alimento correcto y de alta calidad, según dice este libro, y que por eso sí lo halló fiel y discreto y falló a favor de este esclavo, nominándolo como el esclavo fiel y discreto. Y ahí, porque la UASTA dice pues que en 1919 ya se originó el esclavo fiel y discreto, en 1919, cuando Jesús vino a inspeccionar a su esclavo, que él había encomendado como ese amo que viajó a un país lejano, ¿no? Y que regresó y lo inspeccionó, ese esclavo que había sido comisionado para alimentar a los domésticos, y que sí había cumplido y que sí lo halló fiel y discreto, y lo nombró como su esclavo fiel y discreto en 1919. Y que, habiéndolo hallado fiel, dice que le nombró a este esclavo sobre todo lo suyo. Y esa posición responsable era ahora engrandecida, era la de servir con relación al cumplimiento de las profecías del reino que ahora se debían cumplir. Dice que a través de los siglos la clase del esclavo fiel y discreto ha estado compuesta de los que son embajadores sustituyendo por Cristo. Mi pregunta pues, señores ancianos, le diría yo, señores ancianos, ¿cómo es verdad que Jesús pudo venir en 1919 a dar cumplimiento a la palabra de los talentos, a inspeccionar a ese esclavo, se había cumplido con dar el alimento espiritual, alimentar a los domésticos con un alimento apropiado regularmente, y que dice acá este libro que Jesús, al venir a inspeccionar al esclavo de ese amo que había vuelto de ese largo periodo de ausencia, desde que fue a un país lejano, Señor Jesucristo, como ese hombre noble, durante su ausencia regresa y inspecciona al esclavo que había sido encargado por Jesús hace 2000 años para dar el alimento oportuno a los domésticos, y que cuando Jesús volvió halló que eran los únicos
que habían cumplido, de todos aquellos que se llamaban cristianos, de todas las religiones, que se hacían llamar como siervos, que eran los únicos que habían cumplido con dar el alimento correcto, verdadero, y que por lo tanto halló este esclavo de cristianos de la sociedad Watchtower como fieles y discretos, y dice claramente acá que Jesús sí halló fieles y discretos a este esclavo inspeccionado en 1919, y por consiguiente le hizo una promoción encomendándole todos los bienes en la tierra como un premio. Es decir, que la parábola de los talentos se cumplió en 1919 de la era cristiana. Ese amo que había viajado a un país lejano y regresaría después de un largo periodo de ausencia para hacer su inspección, si este esclavo nominado, encargado de dar alimento espiritual doméstico, encargado de la obra misionera, de predicar y alimentar a la gente con alimento espiritual verdadero, había cumplido su misión que Jesús le había encargado, que se refleja en la ilustración o parábola, que es lo mismo, de los talentos. Y que eso fue en 1919. Jesús identificó a su esclavo, lo identificó, dice, porque lo halló fiel y discreto, y le hizo la primera nominación. Y es por eso que la Watchtower dice que ellos son el esclavo fiel y discreto, que Jesús halló fiel y discreto en 1919 y le encomendó de todos sus bienes. Es decir, que el texto de Mateo 24:45 se cumplió en 1919. Cuando Jesús pregunta, ¿quién pues el esclavo fiel y discreto que ha estado cumpliendo en dar el alimento oportuno a los domésticos? Feliz aquel esclavo, si su amo llegar, lo hallara haciéndolo así. La Watchtower acaba de decir que en 1919 Jesús hizo la inspección y que sí halló fiel y discreto al esclavo porque estuvo dando el alimento correcto. Estaba cumpliendo con alimentar a los domésticos con un alimento correcto. Y lo identificó, dijo, sí lo halló fiel y discreto, y lo nombró, tú eres el esclavo fiel y discreto. Y como recompensa le dijo, ahora por haber sido fiel y discreto, te encomiendo todos mis bienes en la tierra para que lo ministres en 1919. Eso decía este libro. Entonces yo le digo a los ancianos, ¿cómo pudo ser eso verdad si el texto que se refiere a la inspección, es decir, el cumplimiento del texto de Mateo 24:45 al 47, solo se cumplirá inmediatamente después de la gran tribulación, cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria, por el cual estamos todos alerta y vigilantes a la venida de Jesús, por el cual la Watchtower nos está exhortando que nos mantengamos alerta, porque Jesús todavía no ha vuelto por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer Armagedón, para sentarse en su glorioso trono, hacer la separación de ovejas y cabras, e inspeccionar recién al esclavo si realmente estuvo cumpliendo con dar el alimento correcto y verdadero a los domésticos durante su ausencia. Y no fue en 1919, no pudo ser en 1919, porque el año 1919 todavía ni se pensaba, ni se piensa, hasta ahora ni siquiera se sabe cuándo empezará la gran tribulación, para que no se pueda decir que Jesús vino a inspeccionar a su esclavo en 1919. Entonces, si la Watchtower nos dice ahora que tenemos que mantenernos alerta, porque Jesús viene a no decirlo con poder y gran gloria para hacer el Armagedón, y que en ese momento va a dar cumplimiento a la parábola de los talentos, tal como dice el señor Anthony Morris en su discurso, y están parados por la atalaya del 15 de marzo de 2015, 15 de marzo de 2015, en la página 21, párrafo 9, que así lo dice, está reiterando lo que Anthony Morris dio en su discurso previo y publicado en esta atalaya del 15 de marzo de 2015, que la parábola de los talentos se cumplirá solamente en el futuro, durante la gran tribulación o inmediatamente después de ella, pero no antes de ella. Es imposible. Por eso estamos todos alerta y expectativos, en la expectativa, despiertos para la llegada de nuestro Señor. Estamos vigilantes, nos estamos manteniendo vigilantes porque no sabemos en qué día viene nuestro Señor. Y entonces Jesús viene en la nube del cielo con poder en gran gloria, como dice Mateo 24:29, inmediatamente después de la gran tribulación.
y ese momento viene a ser Armagedón, el juicio final, y inspeccionar a su esclavo, quién ha sido su esclavo fiel y discreto y quién no lo ha sido. Pero la Watchtower dice que esto fue en 1919 cuando Jesús hizo su inspección y sí halló a su esclavo fiel y discreto. Sí halló. Porque estuvo dando el alimento correcto y había cumplido con dar el alimento regularmente, un alimento verdadero, y que fueron los únicos que habían cumplido con su labor. Señores ancianos, estoy en 1975, digo, ¿cómo pudo haber ocurrido eso en 1919? El texto de Mateo 24, 45 y 47 que se cumplió en 1919, si ese texto es por el cual estamos todos alertas y vigilantes ahora, que está posterior a Mateo 24, 42, manténganse alerta porque no saben qué día viene su Señor. Y el Mateo 24, 43 dice, si el amo de casa se hubiera mantenido despierto, no hubiera dejado que el ladrón forzara su casa. Y el 44 de Mateo 24 dice, por lo tanto, manténganse listos porque a una hora que ustedes no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Y después viene recién a cumplirse el texto de Mateo 24, 45 y 47 para el futuro, cuando Jesús vuelva, después de la gran tribulación, y no en 1919 como decía la Watchtower, que se identificó el esclavo fiel y discreto, que Jesús lo identificó en 1919, diciendo que Jesús encontró el esclavo fiel y discreto, y lo nombró como tal, y luego le dio todos sus bienes en la tierra. Cuando la Watchtower reconoce que eso tiene que ver con la parábola de los talentos, que es la ilustración de la parábola de los talentos, que ese amo había hecho un viaje largo hace 2000 años atrás, y que dijo que regresaría durante el periodo de su ausencia para tomarles cuenta a sus esclavos si habían cumplido con lo que le había encomendado de hacer producir los talentos, y eso era la hora de predicación, de alimentar con alimento espiritual verdadero y regularmente a los domésticos, y que esa era la labor que tenían que hacer y que iba a tomarles cuenta de ello. Y la Watchtower dice que Jesús vino pues en 1919 a hacer esa inspección y encontró pues al esclavo que sí había cumplido y sí había demostrado ser fiel y discreto, y por ende los nombró sobre todos sus bienes, y que identificó el esclavo fiel y discreto, lo halló, el texto de Mateo 24, 45, 47, que dice, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Ya Jesús dio cumplimiento a ese texto de Mateo 24, 45 y 47 en 1919, porque el texto de Mateo 24, 45 y 47 tiene dos nominaciones: la identificación del esclavo fiel y discreto hallado recién en ese momento durante la inspección, y luego el premio dándole la administración de todos sus bienes en 1919. En este libro se enseña que hizo las dos cosas en ese mismo instante. Halló el esclavo fiel y discreto, lo nombró como su esclavo fiel y discreto, y luego le dio la administración de todos sus bienes. La pregunta, señores ancianos que están estudiando, ¿cómo pudo ocurrir eso en 1919 si hemos visto que mantenerse alerta y vigilante está en el año 2018 latente, vigente, para que los cristianos que viven en este año de 2018 estén alerta y vigilantes a la venida de Jesús, a la venida del cielo con poder y gran gloria, para dar cumplimiento justamente al texto de Mateo 24, 45 y 47, que está después de Mateo 24, 42, que dice, manténgase alerta porque no saben que Dios viene su Señor, y lo que va a hacer Jesús es justamente, dice más adelante en el Mateo 24, 45, que va a ver quién es el esclavo fiel y discreto. Y eso todavía está para cumplirse en el futuro, el texto de Mateo 24, 45 y 47, recién. Pues la Watchtower me dice, ¿no?, que en 1919 Jesús ya vino y hizo la inspección de su esclavo, lo vio fiel y discreto, y como se sintió satisfecho de este esclavo, le encargó de todos sus bienes en la tierra, de Mateo 24, 47, que se cumplió todo, la primera nominación y la segunda, de Mateo 24, 45 y 47, en 1919, en este libro. El señor Antonio Morris dice que la palabra talento se va a cumplir recién en el futuro. Es decir, Jesús recién va a saber quién es el esclavo fiel y discreto, y luego le encomendará todos sus bienes en la tierra. Solo cuando venga en el futuro, inmediatamente después de la gran tribulación, y no antes de ella. Entonces, este libro publicaba mentiras para hacer creer que ya el esclavo había sido seleccionado en 1919. Por eso dice que es un mito, es un cuento falso. Y como es un cuento falso, porque no pudo venir antes de la gran tribulación, porque no comenzó la gran tribulación, todavía no sabemos cuándo va a comenzar, no pudo haber venido hace 100 años atrás es ridículo. Prueba de ello es que cuando Jesús hace la inspección, acaba la obra ministerial, pues porque ya no tiene sentido, ya viene el Armagedón. ¿Por qué se sigue predicando hasta ahora entonces? Y este esclavo sigue predicando, supuestamente administrando la palabra de los talentos. ¿Por qué?
Porque no vino a hacer ninguna impresión, pues Jesús en 1919, de lo contrario ya hubiera parado la hora de predicación en 1919, hubiera habido el Armagedón, pues. Y Jesús viniendo a la nube del cielo con poder y gran gloria para poder ubicar e identificar a su esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45, 47. Y los que debieron estar alerta y vigilantes al día de Jesús para hacer cumplir el texto de Mateo 24, 45, 47, debieron ser las personas, o ustedes de la Biblia, que vivieron antes de 1919. Entonces ellos son los que debieron estar alertas y vigilantes, porque Jesús venía a presionar a su esclavo y ver quién es el esclavo fiel y discreto. Y dice que eso se cumplió en 19. Entonces, ¿quiénes debieron estar alertas y vigilantes? Los que vivieron antes de 1919. Pero la Guatara nos dice ahora que somos nosotros, de la actualidad, que tenemos que estar alertas y vigilantes, porque Jesús viene para la nube del cielo con poder y gran gloria, justamente para dar cumplimiento a la palabra de talentos, que significa que Jesús viene a presionar a su esclavo para ver quién ha sido fiel y discreto y quién no lo ha sido, para castigarlo. Entonces, eso prueba que no puede existir un esclavo fiel y discreto ahora, y los que están en Betel no es el esclavo fiel y discreto. No es, pues, pero estos libros basura enseñaban esas mentiras. Y los niños de Jehová predicaban en la calle esto como la verdad y lo entregaban a la gente, engañando a la gente. Ellos se prestaban a ser engañadores. Tienen responsabilidad los testigos de Jehová, por credulones, por no investigar, de ser cómplices de un engaño a las naciones, y salían a predicar para colocar este libro. Se vendía. Yo me acuerdo que salía a predicar y se entregaba ese libro como un libro que contenía las verdades bíblicas. Que este libro era un libro que contenía la verdad de la Watchtower, la verdad. Enseñaba a la gente que ya Dios había escogido su esclavo fiel y discreto, que era esos grupos de babosos que ahora forman el cuerpo gobernante, que se hacen llamar como el esclavo fiel y discreto. Entonces, lo que va a ocurrir es que si Jesús viene en el futuro para inspeccionar a su esclavo, y la Guardia lo está diciendo, lo dice Anthony Morris, que tanto los ungidos como los no ungidos tienen que colaborar ambos con el esclavo ungido para llevar a cabo la obra de predicación que hasta ahora se continúa haciendo. Se sigue administrando los talentos, pues hasta ahora. Entonces dice que la gran muchedumbre también va a tener que rendir cuentas como las otras ovejas, como esa gran muchedumbre, y que el premio para ellos es heredar la tierra, mientras que para los ungidos heredar los cielos, siempre y cuando hayan cumplido con la obra de predicar, de dar alimento oportuno a los domésticos, que son los talentos. Quiere decir que los talentos se siguen administrando hasta ahora, y Jesús todavía no ha vuelto, porque tiene que investigar tanto la grande muchedumbre como los ungidos se han cumplido con la obra de predicación y dar alimento a los domésticos, alimento verdadero, apropiado. Entonces no pudo cumplirse en 1919, de lo contrario, ¿por qué se sigue predicando hasta ahora? ¿Por qué se sigue todavía dando el alimento espiritual a los domésticos por parte del esclavo? Si ya Jesús los inspeccionó y los encontró fieles en el pasado, entonces debió venir Armagedón, Jesús debió ya ejecutar juicio, hacer la separación de ovejas y cabras, y ya estaríamos en el milenio. Entonces, cuando la UASTA reconoce que la palabra de talentos es el motivo por el cual debemos estar alerta y vigilante, porque se termina ya la palabra de talentos de cumplirse, es decir, Jesús viene a inspeccionar a su esclavo para ver quién ha sido fiel y discreto y quién no lo ha sido. Entonces, quiere decir entonces que la obra de predicación termina en ese momento cuando Jesús viene para hacer Armagedón. Ya no tiene sentido predicar más, porque viene Armagedón. Ya, se cerró la puerta, ya el que no predicó se fundió, el que sí predicó va a tener su premio y que haya cumplido, que hacerlo bien. Entonces, no tiene sentido decir pues que se sigue predicando después que Jesús vino, no, Jesús viene ya cuando viene a tomar examen, cuando viene a hacer Armagedón y viene a juzgar, viene a hacer la separación de ovejas y cabras, entre ellos pues hacer la separación de qué esclavo ha sido fiel y discreto y quién no lo ha sido. Esa es parte de la separación. Cuando Jesús viene a ser Armagedón, se sienta a su glorioso trono a rendir cuenta. Ya no hay más predicación que hacer, porque se entra el milenio. Entonces, es imposible, señores ancianos, les diré, es imposible que esto haya ocurrido en 1919, por las razones que 1919 es antes de la gran tribulación que no ha comenzado. Jesús no volvió en 1919 para hacer el fin del mundo y se impresionó a su esclavo. No vino a ser Armagedón. No se cumplió el texto de Mateo 24:30 que dice que Jesús vendría en la nube del cielo con poder y gran gloria. No se cumplió en 1919, pues no se cumplió, no pudo ser la separación de cabras e impresionar al esclavo. Es imposible. Por donde lo mires, no es posible eso. Entonces, es una falsedad lo que la UASTA dice que lo que dicen los del cuerpo gobernante,
que el texto de Mateo 24:45 es el texto más querido de ellos porque ellos son el esclavo fiel y discreto que Jesús escogió en 19. Ese es un engaño, una patraña, un mito, un cuento falso. Y para sostener ese cuento falso inventaron esta famosa inspección de 19. Nadie vio que Jesús venía en 19 para hacer una inspección de nada, ni hizo un sacerdote de cabras, porque tiene que hacer eso, pues, para hacer la inspección, dar cumplimiento de la palabra de talento. Jesús tiene que venir a 9 cielos con poder y gran gloria, hacer Armagedón y hacer la separación de cabras, entre ellos el esclavo que ha sido mostrado ser fiel y discreto y aquel que no lo ha sido. Eso está para el futuro. No existe el esclavo fiel y discreto hasta ahora. Todos son esclavos y siervos. Tanto es así que los ungidos de ahora, de la agua astral, siguen predicando, alimentando a los domésticos con alimento espiritual supuestamente verdadero, entre comillas lo pongo. Siguen haciendo esa labor de administrar los talentos, los siguen administrando porque quieren ser aprobados por Jesús cuando venga. Dice que ellos quieren demostrar a Jesús que han sido fieles y discretos, junto con la grande muchedumbre que colabora con los ungidos para predicar, para ir dentro a los domésticos, que de la gran muchedumbre de los son colaboradores y que ambos van a ser inspeccionados. Y uno va a heredar la tierra, que son de la grande muchedumbre, mientras la clase ungida, privilegiada, se va al cielo, pero tiene que demostrar haber sido fieles y discretos. Y están preocupados que así sea y exhortan, Anthony Morris y esta atalaya del 15 de marzo de 2015 se exhorta a que hagan esa labor los de la grande muchedumbre junto a los ungidos para que Jesús cuando venga a hacer el cumplimiento de la palabra de talentos después de la gran tribulación, después de la gran tribulación por la cual estamos alerta y vigilantes, nos halle todos fieles y discretos para poder recibir nuestro premio final, que es heredar la tierra para los que son de la grande muchedumbre y para los ungidos de heredar los cielos. Entonces no pudo haber ninguna inspección ni una declaración, este es mi esclavo fiel y discreto 19, porque de lo contrario ya no se hubiera predicado más, ya hubiera terminado la obra ministerial en 1919, ya no se predicaba más, pues porque Jesús venía a hacer Armagedón, a hacer todo lo que te acabo de explicar que está para el futuro. Entonces le diría a los ancianos, díganme ustedes, ¿cómo puede ser verdad lo que dice la agua hasta ahora acá? Si ustedes ya han visto que yo les he mostrado que esto es para después de la gran tribulación, que el texto de Mateo 24:45-47 no pudo cumplirse en 1919 con la identificación del esclavo y la entrega de sus bienes en 1919 como se enseñaba en este libro, que las dos nominaciones fueron juntas. Claro, en el 2013 lo cambian y dicen, no, que la segunda nominación está para el futuro, porque no saben dónde están parados. Acá aseguraron que Jesús les dio la segunda nominación junto con la primera, y lo dijeron que esa es la verdad. En el 2013, en vez de pasar todo para el futuro, pasan solamente la entrega de los bienes para el futuro, pero no quieren pasar para el futuro también la inspección del siervo, del esclavo para el futuro, van juntos. Los dos se van para el futuro, pero dejan la primera nominación en 1919, que es una falsedad, para darse autoridad, lo del cuerpo gobernante de ahora, decir, nosotros somos esclavos fieles y discretos, Jesús nos impresionó en 1919. Como ya dije, Jesús habrá impresionado, si es que impresionó, que lo niego totalmente porque no es posible, a Rutherford y sus directores, no a los que están ahora. Y si Jesús viene al futuro a impresionar a su esclavo, para ver si ha sido fiel y discreto dando alimento oportuno a los domésticos con regularidad, se va a dar cuenta que este esclavo estuvo dando alimento falso en el pasado. Va a resucitar a todos los que han muerto seguramente de los esclavos, pero dice que están en el cielo. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que los que han muerto en el pasado, porque soy una persona que razona, pues, soy una persona que piensa con la cabeza, si muchos ungidos han muerto después de 1919, es decir, los ungidos que no estuvieron en 1919 durante la inspección, aquellos que vinieron después y ya están muertos, en los años 20, 30, 40, ¿no? Que ya han muerto, que estuvieron como esclavos fiel y discreto en los años 30, 40, que ya murieron. Y sus doctrinas han sido descartadas, escuchen, sus doctrinas han sido descartadas por el esclavo de ahora, a partir de 2012, 2013, 2014, 2015. Han cambiado doctrinas que esos esclavos encargados de alimentar a domésticos que ya fallecieron y han sido reemplazados por las de ahora, esos murieron enseñando, dando un alimento espiritual que resultó ser falso. ¿De acuerdo? Porque de lo contrario hubieran los de esclavos de ahora descartado las doctrinas del pasado de 2012, 2013, 2014, 2015, que anduvieron descartando un montón de doctrinas que fueron apoyadas y fueron suministradas como alimento a su debido tiempo por el esclavo que ya murió anterior, que no fue el que impresionó necesariamente Jesús en 1919, los que llegaron después, en los años 30, 40,
50. Y esa doctrina ha sido totalmente descartada porque no eran la verdad. Y la muestra dice que esos ungidos, que eran un elemento espiritual que ya murieron, resucitan al instante y se van al cielo. Entonces me puse a preguntar, me pregunté a mí mismo, ¿cómo es verdad que esos ungidos que formaban el cuerpo gobernante de cargados de alimento espiritual en el pasado, antes los anteriores a los que están ahora, que estuvieron apoyando doctrinas que este esclavo ha comenzado a descartar en el 2012 hasta el 2016, que eran doctrinas falsas, que estaban erradas? ¿Cómo pudieron resucitar al instante e irse al cielo si anduvieron suministrando como alimento espiritual verdadero a los domésticos doctrinas falsas, que tuvieron que ser descartadas después de su muerte por este esclavo que está vigente? Porque somos gente pensante, porque la UASTA dice que los ungidos cuando mueren instantáneamente son resucitados y se van al cielo. Entonces quiere decir que hay un montón de ungidos que murieron, que al estar dando alimentos falsos en el pasado, que ahora se han descartado, no fueron nada fieles y discretos y estuvieron enseñando doctrinas falsas a la gente, a los domésticos, doctrinas falsas, son responsables de ser proveedores de alimentos falsos. Entonces, realmente resucitaron al instante para irse al cielo porque fueron fieles y discretos, y Jesús dijo, vengan, ustedes son parte de los ungidos, vengan al cielo, cuando han estado enseñando doctrinas falsas que el esclavo fiel y discreto, entre comillas, de ahora ha tenido que descartar a partir del 2012, 2013, 2014, 2015, en la revista Atalaya, una serie de doctrinas que se sellaron en el pasado como la verdad por parte del esclavo anterior, antecesor de los que están ahora, y han muerto, y la guardia dice que están en el cielo porque eran ungidos, han resucitado al instante para incorporarse al cielo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? Si fueron falsos maestros, no estuvieron dando el alimento correcto a su debido tiempo, sino el alimento falso. ¿Cómo es verdad que pueden ser resucitados al instante para irse al cielo porque cumplieron fielmente como esclavos fieles y discretos, cuando se ha probado que ellos fueron responsables como suministradores de alimento espiritual para alimentar a los domésticos, alimentos falsos, chatarra? Esa es una gran pregunta. Ahora, dice que la Watchtower dice que cuando Jesús vuelva en el futuro, va a encontrar al esclavo fiel y discreto. Ya lo da por cierto, sí, que lo va a encontrar fiel y discreto, dice la tarea de 15 de marzo de 2015, que cuando Jesús venga en el futuro para hacer el cumplimiento de la palabra de los talentos y inspecciona a su esclavo, dice que lo va a hallar fiel y discreto. ¿Cómo sabe la Watchtower que lo va a hallar fiel y discreto? ¿Qué está imponiendo a Jesús que lo va a hallar fiel y discreto? No, señor. Cuando Jesús venga a inspeccionar al esclavo y lo resucite a todos los que han muerto, le va a decir, esclavo malo, indolente, ustedes se han pasado toda la vida enseñando doctrinas falsas. Todos los libros que ustedes publicaron en el pasado como esclavo están en la basura. ¿Cómo pueden ser fieles y discretos? ¿Cómo puede Jesús hallar fiel y discreto al esclavo a partir del 19 en adelante? Lo que han sucedido, lo que Jesús pensionó supuestamente en el 19, vinieron otros esclavos después, porque todo Rudolf murió Dicheca, murió Macmillan, Woolworth, Fisher, todos los que fueron escogidos en el 19, todos murieron y fueron reemplazados por otro grupo de esclavos que se cargaron de dar alimento espiritual, todos alimentos falsos que han sido descartados, y todos sus libros de ellos echados en la basura. O sea, ¿cómo Jesús cuando venga va a decir, bien hecho, esclavo fiel? Cuando se han pasado tirando a la basura todas sus doctrinas del pasado, prueba de ello que todos los libros del pasado están en la basura. Entonces, piensen con la cabeza, no sean bestias. Cuando Jesús venga a expresionar al esclavo, va a decir, oigan, ustedes fueron esclavos fieles que dieron el alimento correcto, los domésticos le alimentaron con alimento nutritivo de Dios, cuando todos sus libros del pasado están en la basura, y ustedes eran responsables de publicar esos libros porque eran el esclavo que eran encargados de publicar y dar el alimento espiritual verdadero a los domésticos, y todos sus libros están en la basura del pasado. Todos los libros después de 1919 están en la basura. Todos los libros de 1919, me refiero a la época de Rutherford, supuestamente que nominó su esclavo fiel y discreto. Resulta que todos los libros que vinieron después están todos en la basura. Y cuando murió Rutherford, entró el señor Franz con honor a poder, y todos esos años que estuvieron juntos como presidente y vicepresidente, todos ellos están en la basura. Entonces este esclavo no ha cumplido con dar un alimento correcto, alimentando con alimentos verdaderos, nutritivos, los domésticos, y alimentos falsos. Entonces Jesús puede decir, ¿alguien puede creer que Jesús cuando vuelva los va a encontrar fieles y discretos? No, pues no los va a encontrar fieles y discretos. Va a decir, ustedes se han pasado desde 1919, en que me nominé mi esclavo fiel y discreto, entre comillas, cosa que es mentira, dando doctrinas que han sido descartado.
Todos los libros de Rutherford de 1917 hasta 1942, que murió, todos esos libros que eran elemento espiritual, supuestamente dados por el esclavo como elemento verdadero, están en la basura. ¿Por qué no se publican los libros de Rutherford? ¿Por qué no se publican los libros de la época del año 1942 hasta el año 1900, cuando murió Francia en 1992? Entonces están en la basura, todos están en la basura. Entonces podemos decir que Jesús, cuando venga el personal esclavo, va a decir: bien hecho, esclavo fiel. Se va a enojar y lo va a castigar por haber engañado a la gente del mundo, y a los mismos testigos de Jehová dando alimento chatarra. ¿Cuántos testigos de Jehová han muerto en el pasado creyendo doctrinas y predicando de casa en casa, doctrinas que ellos ni se imaginaron que después de su muerte se iban a ser cambiadas por otras diferentes, porque no eran la verdad lo que ellos predicaron? Fueron engañados por el esclavo encargado de dar alimento espiritual, y el esclavo de ahora tuvo que descartar porque no era la verdad. Y Jesús va a venir a decir: bien hecho, esclavo fiel. Razonen con la cabeza. Este esclavo que está acá no ha sido escogido por Jesús en 19. Definitivamente no, porque ese esclavo todavía tiene que ser impresionado en el futuro. Y Jesús va a castigar a este esclavo de la Watchtower, de todas maneras. Porque le va a decir: esclavo inicuo, indolente, te la has pasado dando doctrinas falsas, que son tu propio punto de vista, que no eran lo de la Biblia, y has dicho que son alimentos de Jesucristo a su debido tiempo, que le dan, que Jesús le da al cuerpo gobernante o al esclavo fiel y discreto. Es una mentira. La voz está reconocido que ellos no reciben nada de Jesucristo, que son su propio punto de vista, en la tarea de febrero de 2017. Entonces Jesús se va a enojar y decir: ustedes han dado alimentos espirituales que eran sus propios puntos de vista, que eran sus propios alimentos, conjeturas personales, han reconocido que no están inspirados por Dios, que son su propio punto de vista, que no son infalibles, que se equivocan en materia de doctrina de organización. Sin embargo, tuvieron la caradura de decir que eran alimentos de Jesucristo dados a sus esclavos a su debido tiempo como su canal de comunicación. Esa calumnia que dejaba a Jesús como un mentiroso, como alimentos chatarra, también van a tener que rendir cuenta por ello, por haber dicho que ellos son el canal de comunicación de Jesucristo. Ilustraron que esos alimentos eran falsos, equivocados, ridículos, que tuvieron que descartarse, dejando a Jesús supuestamente como un proveedor de alimentos falsos, echándole la culpa a Jesús, que él es el que da el alimento a su debido tiempo a su esclavo. O sea, Jesús fue un mentiroso. Entonces Jesús se va a enojar mucho con este esclavo cuando venga, y los va a declarar esclavo inicuo, y se van a Gehenna con una patada, con una huella de un zapato en el trasero, cada uno de ellos, porque Jesús no los va a hallar fieles y discretos. No, señor, nada fieles y discretos. Bueno, seguramente los ancianos en esa época, si le hubiera dicho eso, me hubieran dicho: usted, hermano, está dudando del esclavo. Pero estoy demostrando que no se pudo cumplir eso en 1919. No, desgraciadamente los ancianos también son de mente cerrada, gente limitada, que están solamente para obedecer lo que les dice lo de arriba, están protegiendo su puesto de privilegio como ancianitos, no quieren perder ese puesto de privilegio, entre comillas, con ancianos, porque se sienten importantes dentro del salón de reino, con puestitos de ancianos, donde tienen poder de expulsión, se sienten importantes, que les temen, que ellos tienen autoridad. ¡Qué horror! Y en su casa la mujer los gritonea, ¿no? Y los carajea, y están todos así como unos babosos, pero ahí se sienten importantes, pues, ¿no? Se sienten ahí en su Shangri-La Watchtower, ahí realizados en la vida profesionalmente, con puestos de privilegio, donde dominan al salón de reino y se sienten importantes, sabiondos: si tengo poder de expulsión, yo puedo expulsarte si no vas a lo que yo te digo. Se sienten importantes ahí, y en su casa son unos cagados, unos meados, donde el perro se mea en su zapato, ¿no? Y donde la mujer lo para, lo mandonea, ¿no? Y ahí se sienten importantes en el salón de reino, porque en la vida son unos fracasados, tanto en la cuestión personal como profesionalmente, cero. Seguramente son barrenderos, porque no le da más el cerebro, ¿no? Son gente que hace trabajos menores y son de ancianos, porque más no le da el cerebro. Son obreros donde no tienen que usar mucho el intelecto, solamente la fuerza bruta, y son ancianos. Y eso es lo que pasa, que muchos ancianos son obreros en la vida diaria, son gente que hace trabajos menores. No son gente intelectual que son ejecutivos de empresa, ¿no? Que tienen que usar el cerebro, o son científicos. No, son la gente justamente que tienen labor en el mundo, trabajos que no se requiere usar el intelecto, y son ancianos en las congregaciones. Gente que, si tú le dices eso, ¿cómo pudo escoger Jesús en medio de su esclavo?, le van a decir: uy, hermano, usted es un apóstata, está usted discrepando con el esclavo, está usted expulsado. Y es así, y eso es lo que ocurre en la realidad,
que los ancianos son gente que también tiene que seguir un manual de instrucción, manual para pastorear el rebaño. Y ese manual del pastor del rebaño dice, si un testigo de Jehová discute lo que hemos publicado en este libro, por sabio no hay que votarlo porque es peligroso, no ese que contagie a otros con esas preguntas, ¿no? Que ha hecho los ancianos, también puede ir a preguntarse a los testigos de Jehová y puede ser contagioso. Hay que eliminarlo y silenciarlo al toque, que nadie le diga la palabra y nadie le hable para que nadie se entere cuáles son sus dudas. De eso se trata, de declarar a un testigo de Jehová que tiene deseo de pegarse a la Biblia y creer en la verdad de la Biblia, lo etiquetan de apóstata y de como si fuera un ser abominable, que nadie le diga la palabra, porque la Watchtower le teme, porque es inteligente. Entonces la Watchtower estuvo como la mafia, hay que liquidarlo porque sabe demasiado. La Watchtower tiene que eliminar a los inteligentes que hace con todos los burros ahí. ¿Ustedes se dan cuenta? Cuando expulsa a una persona, no por pecado de fornicación, o porque robó, o porque cometió un delito. Aquellos que son inteligentes y que son expulsados porque no están de acuerdo con lo que la Watchtower enseña en estos libros de porquería que están en la basura hoy en día, la Watchtower después tiene la política de tratarlo igual como si fuera un pecador, que un asesino que es expulsado de la Watchtower o un ladrón, lo tratan igualito. Y el único pecado de este señor es no haber aceptado alimentos de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina, que no son infalibles, que se equivocan en materia de doctrina. Entonces, si es así, ¿por qué me expulsan a mí? Si estoy discrepando de los puntos de vista de hombres y no de Jehová. ¿Por qué me expulsan a mí de apóstata contra Jehová Dios? Si ellos reconocen que son alimentos de ellos, nomás son puntos de vista. Yo puedo discrepar de hombres, porque yo puedo tener más cerebro que el cuerpo gobernante, tal como te lo he mostrado acá. ¿Por qué me expulsarían a mí? Pero así estuvo la Watchtower, expulsar, que sabe que hace con los burros. O sea, a los que son inteligentes hay que eliminarlos, son peligrosos. Cuanto más burros tengamos dentro, mejor es, porque eso aceptan todo, salen a predicar como ganado, a repetir como papagayo lo que está en la atalaya, en los libritos estos para chatarra, y eso que quieren, gente que sea tontos útiles, que sirvan de predicar, generen ingresos para la Watchtower, para enriquecerse. Eliminar a todos aquellos que pueden ser obstáculo o puede ser piedra de tropiezo para otros. Esos hay que sacarlo. Entonces la Watchtower es exacta de tener 8 millones de miembros. Sí, pero 8 millones de qué? De ganado. Por eso dice la Watchtower que ellos son el arca de Noé moderna, porque está lleno de burros, de animales, muchos desgraciadamente. Por eso se llama el arca de Noé y va justo a pelo. Es el arca de Noé. ¿Y qué hay en el arca de Noé? Puro animal le metió dentro. Serán buena gente, sí, son gente buena, sincera, pero no deja de ser. No hay mucha diferencia con un burrito que tú lo llamas y lo jalas, ven para acá, ven para allá, ¿no? Le pones la zanahoria adelante, ¿no? La zanahoria, le pones al burro la zanahoria y sigue la zanahoria donde tú la mandas. Igualito, no hay diferencia. No hay diferencia que camina en dos patas. Bueno, amigos, gracias por su atención. Espero que esto haya sido también ilustrativo para aquellos que defienden a la Watchtower capa y espada. Será hasta la próxima. Gracias.